Los ataques de aplicación son ataques dirigidos a aplicaciones web o software con el objetivo de explotar vulnerabilidades en su diseño o implementación. Estos ataques pueden permitir a los ciberdelincuentes acceder a datos sensibles, manipular funciones de la aplicación o comprometer la seguridad del sistema. En este video vamos a ver algunos de los ciberataques relacionados con aplicaciones, tales como falsificación, inyección, desbordamiento de buffer, repetición, escalada de privilegios y recorrido de directorios. Forgery attacks. Los ataques de falsificación son una categoría de ciberataques en los que un atacante manipula o falsifica datos, solicitudes o identidades para engañar a un sistema y obtener acceso no autorizado, realizar transacciones fraudulentas o modificar información. Estos ataques explotan la confianza de un sistema en datos aparentemente legítimos. Los principales métodos de ataque de falsificación son Cross-Site Request Forgery, la falsificación de solicitud entre sitios, CSRF, es una vulnerabilidad de seguridad web en la que un atacante engaña a un usuario para que ejecute, sin saberlo, acciones no autorizadas en un sitio web en el que está autenticado. Server-Side Request Forgery, SSRF. La falsificación de solicitud desde el lado de servidor, SSRF, es una vulnerabilidad de seguridad web en la que un atacante engaña a un servidor para que realice solicitudes no autorizadas a recursos internos o externos, lo que podría exponer datos confidenciales o permitir ataques adicionales. La suplantación de correo electrónico, email spoofing, es un ataque en el que un atacante falsifica la dirección del remitente en un correo electrónico para hacer que parezca proveniente de una fuente legítima. Esto se usa comúnmente en phishing y fraudes para engañar a los destinatarios y hacer que revelen información sensible o realicen acciones perjudiciales. Identity forgery. La suplantación de identidad en ciberseguridad es el acto de falsificar credenciales o información personal para hacerse pasar por otro usuario y obtener acceso no autorizado a sistemas o datos sensibles. Document forgery. Un ataque de falsificación de documentos en ciberseguridad consiste en la manipulación o creación de documentos digitales falsos para engañar sistemas, obtener acceso no autorizado o cometer fraudes. Ataques de inyección. En general, los ataques de inyección se producen cuando un atacante inserta código malicioso en una aplicación a través de entradas no validadas. Estos ataques suelen aprovechar la falta de validación en las entradas de usuario y pueden afectar bases de datos, sistemas operativos y aplicaciones web. DLL Injection Attack. Una librería DLL, Dynamic Link Library, es un archivo que contiene código y funciones que pueden ser utilizadas por múltiples programas. Una librería DLL permite compartir recursos, reducir el tamaño de los ejecutables y mejorar la eficiencia del sistema al cargar funciones solo cuando son necesarias. La inyección de DLL permite ejecutar código en otro proceso mediante la carga forzada de una biblioteca maliciosa. Un atacante identifica el proceso objetivo, desarrolla una DLL y usa técnicas como inyección de hilos o modificación de memoria para insertarla. Una vez dentro, la DLL ejecuta su código, alterando la aplicación, interceptando funciones o realizando acciones maliciosas. Este método es común en ataques de malware y en pruebas de seguridad. Ataques de protocolo ligeros de acceso a directorios, LDAP. Lightweight Directory Access Protocol es un protocolo de aplicación que permite acceder y gestionar información en servicios de directorio de manera ordenada y distribuida. Se utiliza comúnmente en aplicaciones como Windows Active Directory para la autenticación de usuarios, gestión de permisos y almacenamiento de datos en redes empresariales. LDAP organiza la información en una estructura jerárquica, similar a un árbol donde cada entrada tiene atributos específicos. LDAP Injection es una vulnerabilidad de seguridad que ocurre cuando una aplicación no valida correctamente la entrada del usuario antes de construir consultas LDAP.
Esto permite a un atacante manipular las consultas y acceder a información sensible o modificar datos en el servidor LDAP. Es similar a SQL Injection, pero afecta a sistemas de autenticación y directorios en lugar de bases de datos. XML Injection Attack. XML significa lenguaje de marcado extensible. Es un formato flexible y estructurado que se utiliza para almacenar y transportar datos, diseñado para ser legible tanto por humanos como por máquinas. La inyección de XML es un ataque en el que un atacante manipula entradas XML para explotar vulnerabilidades en una aplicación que procesa estos datos. Al modificar la estructura XML, un atacante puede acceder a información sensible, ejecutar código malicioso o alterar el comportamiento de la aplicación. Este tipo de ataque es similar a la inyección SQL, pero afecta a sistemas que utilizan XML para el intercambio de datos. Algunos ataques están relacionados con vulnerabilidades en la gestión de la memoria. Entre ellos son de interés el Buffer Overflow Attack y el Integer Overflow Attack. Primero definamos dos términos, fuga de memoria y buffer. Una fuga de memoria, memory leak, ocurre cuando un programa no libera correctamente la memoria que ha reservado, lo que provoca un consumo excesivo de recursos y puede llevar a fallos del sistema. Un buffer es un área de almacenamiento temporal en la memoria de un sistema que se utiliza para gestionar datos antes de su procesamiento. Ahora sí, un ataque de desbordamiento de buffer ocurre cuando una aplicación recibe una entrada más grande o una entrada diferente de la esperada. El resultado es un error que expone la memoria del sistema, que de otro modo estaría protegida e inaccesible. El desbordamiento de buffer expone una vulnerabilidad, pero no causa necesariamente daño por sí mismo. Sin embargo, una vez que un atacante descubre la vulnerabilidad, la puede explotar haciendo inyecciones de memoria, esto es, sobreescribiendo las ubicaciones de memoria con su propio código. Así, el desbordamiento de buffer permite el acceso a ubicaciones de memoria más allá del buffer de la aplicación, lo que permite a un atacante escribir código malicioso en esta área de memoria. Un ataque de desbordamiento de enteros ocurre cuando un programa ejecuta una operación aritmética que genera un valor fuera del rango permitido para un tipo de dato entero, lo que puede provocar errores lógicos, corrupción de memoria o vulnerabilidades de seguridad. Cuando ocurre un desbordamiento de enteros, el valor puede reiniciarse debido a la forma en que los números son representados en memoria. Por ejemplo, en el caso de un carácter sin signo, un unsigned character en C es un tipo de dato de 8 bits que almacena valores sin signo, es decir, solo números positivos. Su rango va de 0 a 255. Estaba diciendo, por ejemplo, en el caso de un unsigned character, si un atacante ingresa 256, el valor se desbordará y volverá a 0, lo que podría permitir eludir comprobaciones de seguridad o ejecutar acciones inesperadas. Este comportamiento puede ser explotado para obtener acceso no autorizado o alterar el funcionamiento de un sistema. Un ataque de replay es un ataque en el que un atacante intercepta y retransmite datos válidos para engañar a un sistema y obtener acceso no autorizado, sin necesidad de descifrar la información. Un ataque de escalada de privilegios es aquel en el que un atacante obtiene acceso no autorizado a privilegios superiores dentro de un sistema, red o aplicación. Esto se logra explotando fallos de seguridad, configuraciones incorrectas o vulnerabilidades del software. Existen dos tipos de escalada de privilegios, horizontal y vertical. La escalada de privilegios horizontal es un ataque en el que un usuario sin autorización accede a la cuenta o datos de otro usuario con privilegios similares, explotando vulnerabilidades o fallos de seguridad. La escalada de privilegios vertical es un ataque en el que un usuario con permisos limitados logra acceso administrativo, explotando vulnerabilidades, fallos de seguridad o errores de configuración. Esto le permite ejecutar acciones restringidas para su nivel inicial, como modificar datos sensibles o tomar el control del sistema. Un ataque de recorrido de directorios es una vulnerabilidad de seguridad que permite a un atacante acceder a archivos y directorios fuera del alcance permitido de una aplicación. Esto ocurre cuando una aplicación no valida correctamente las entradas de usuario.
permitiendo que un atacante manipule rutas de archivos para acceder a información sensible, como credenciales del sistema o archivos de configuración. Por ejemplo, supongamos que una aplicación web permite a los usuarios descargar archivos mediante una URL como esta, que apunta al documento report.pdf. Si la aplicación no valida correctamente la entrada del usuario, un atacante podría modificar la URL para acceder a archivos fuera del directorio permitido. En este caso, el atacante usa la referencia // que se utiliza en la terminal de los sistemas Linux para subir niveles en la estructura de directorios y acceder al archivo etc/password, que contiene una lista con información acerca de todos los usuarios del sistema.